Hola amigos, bueno, qué gusto estar aquí. Estamos con el padre Blaine Riley. 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 Perdón por la pronunciación, pero su apellido es difícil para nosotros los mexicanos. Para mí es un realmente placer tener aquí a Blaine porque conocemos a Blaine desde que era seminarista y la verdad es que hemos trabajado con él, nos ha ayudado bastante. Ha sido bastante entusiasta y ha ayudado bastante con nuestro ministerio, con los migrantes. Y ahora es un placer tenerlo aquí en nuestro podcast. Bienvenido, Blaine. Y aparte es la primera vez que lo vemos después de su ordenación sacerdotal. Sí, es la verdad, sí. Pero bueno, platícanos, Blaine, ¿quién eres tú? ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu familia? Pues mi nombre es Blaine Riley. Nací aquí en la ciudad de San Antonio. Soy un sacerdote para la Arquidiócesis de San Antonio. Me ordenaron el 26 de marzo y entonces después de pasar casi, pues, 8 y medio años en el seminario, en la formación sacerdotal, y también soy uno de 6 niños. Mis padres viven aquí en San Antonio y algunos de mis hermanos también. Tengo una hermana que vive en el norte, en Missouri, pero el resto de la familia está aquí. Y pues tenía mi escuela en casa. Y ¿Toda tu niñez fue escuela en sí, casa? después del first grade, sí. Ay, qué padre. Sí, después del first grade. Y pues, Y platícanos un poco, por ejemplo, de la formación, o sea, son cristianos en tu casa, son 6 niños, digo, para tu mamá debe haber sido un poco complicado estar trabajando con todos los niños en casa. ¿Cómo fue, tipo, tu niñez? Pues tenemos mucho espacio entre yo y mi hermano menor de 12 años. ¿Tú eres el más Soy el grande? tercero, sí, y el primer varón. Ajá. Y en la casa, pues, escuela en casa para mí y mi hermana mayor, pero mi hermana más mayor, ella tenía su escuela en pública, sí, normal. Y entonces, en la familia éramos nazarenos, cristianos y protestantes durante todo de mi niñez, que recuerdo, y hasta, pues, hasta 17 años. Sí. Bueno, este podcast lo vamos a llamar El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. O sea, quiere decir que cuando estás llamado a algo, no importa dónde estés o cómo estés, Dios te va a proveer. Platícanos cómo tú te enteraste de la Iglesia Católica. O sea, ¿cuál fue tu primer contacto con la Iglesia Católica, ya que en tu casa pues eran nazarenos y aparte estabas en escuela en casa? O sea, no, tal vez no tenías como mucho contacto con otros católicos en este caso. Pues mi abuela es artista y ella hacía su escuela de arte en San Miguel de Allende. ¿Qué tipo de en la arte? escuela dominicana, Artes Fines, Wow. Fine Arts. Y entonces, por eso, ella tenía mucho arte que había hecho en su casa. Cuadros y esculturas y todo. Y entonces, el sujeto de esta arte era religiosa. Y entonces... ¿Pero ella era católica? No, episcopalian. Episcopal. Sí. Y entonces tenía muchos de los cuadros y tenía mucho respeto y ella para todas las religiones, mi abuela, Claro. muy abierta, porque artista siempre. Y entonces, para mí, en mi niñez, ver imágenes de la Virgen, de los santos, me sentía muy cómoda. Sí. Y, por ejemplo, ¿a tus papás esa parte no les incomodaba tampoco? O sea... Pues era la casa de mi abuela. No podían hacer mucho, sí. Claro. Especialmente con mi abuelo, ¿no? Sí, exacto. Y por eso no tenía una mala imagen de la Virgen o los santos o algo así. Y también pensaba mucho cuando algunos de de mis padres o otros en la iglesia nazarena decían mal de los católicos, se van a ir al infierno. Estaba pensando, pues,
si la reformación protestante pasó en los 1500. 1500, entonces, ¿qué pasó a los otros cristianos? ¿Qué De pasó? antes de esa fecha. Entonces no tenía mucho razón o Ajá, sentido, claro. Sí. Y entonces para mí, eventualmente, cuando llegué a mi 17, 18 años, mis padres pararon de asistir a la iglesia y entonces era oportunidad para pensar en mí mismo, ¿qué ¿Qué creo yo? querías? Sí, Ujú. ¿qué creo yo? Y entonces soy un estudiante de la historia. A mí me encanta la historia y por eso en mis investigaciones, en mi búsqueda por la verdad, de leer de los padres de la iglesia especialmente, llegué a la conclusión que la iglesia es la iglesia vera, la iglesia católica. Verdadera. Sí, Ujú. la verdadera. Y en esa búsqueda, ¿alguien te ayudó o tú solo empezaste como a leer de los padres de la iglesia? Digo, porque no son libros que digas tú los encuentras en cualquier lugar o alguien te ayudó como o simplemente por leer historia encontraste esos libros. Sí, tenía mucha curiosidad y en el internet puedes encontrar casi todo, especialmente con textos antiguos. Claro. Y entonces para mí me interesa mucho de la historia. De la historia. Bueno, y en esa búsqueda, ¿qué encontraste? Encontré que la iglesia, más o menos desde el primero, tenía una estructura de jerárquico. Jerárquica. Sí. Y también tenía los sacramentos. Y esto era muy claro para mí desde el principio, la importancia de ir a la misa, de recibir la Sagrada Comunión, y especialmente la creencia que en la hostia y el vino eran el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, desde el primero. O sea, ¿te hizo sentido después de tener una vida pues llena pues llena, se puede decir familiarmente, de ser evangélico y te hizo sentido el leer sobre eso? Soy muy crítico por mi naturaleza. Sí, por naturaleza, y entonces me gusta encontrar el porqué de las cosas. how do you say the holes? Los hoyos. Sí, me gusta encontrar los hoyos, sí. Y lo encontraste en tu búsqueda. En mi busca de mi fe, de mi niñez, sí, mucho. Porque todo era basado mucho en mi experiencia personal de Cristo. Mi relación personal de Cristo. Y esto es tan importante. ¿Y cómo hiciste esa relación personal con Cristo? O sea, ¿cómo lo lograste? Para mí es porque en toda honestidad no podemos ver a Dios. No, cuando hablamos con Él, muchas veces encontramos el silencio. Pero encontramos Dios la mayoría de las veces en los demás, en nuestros vecinos, especialmente en los pobres, en los marginados. Y entonces, pues he aprendido en mi ministerio, en mi apostolado, he encontrado a Dios. Pero también el silencio habla mucho. O sea, tus tiempos de silencio o Sí. moderación. Bueno, y en eso fue a los 17 años, o sea, cuando tú empezaste tu búsqueda. ¿Y en qué momento tú te diste cuenta que querías ser católico simplemente? O sea, tú eras bautizado de Sí, de Nazareno, sí. Pues cuando tenía 8 años, sí. Desde 8 años, y entonces cuando decidí, porque en ese momento mis padres no estaban asistiendo a su iglesia, y entonces para mí fue fácil. Sí, de ir a la iglesia que quise ir. ¿Ibas tú solo? O sea, de parte de tu familia, ¿ibas tú solo? Solo. ¿Y algún amigo, alguien que te dijera, oye, vente a mi iglesia, o te paraste en la primera iglesia que encontraste? Del primero no, porque inicialmente asistía en una iglesia que se llamaba católica, pero era más como una mezcla. Una mezcla de anglicanismo y catolicismo. Sí. Y entonces estaba asistiendo allá y eventualmente
el párroco de esta iglesia estaba defendiendo el rey Enrique el Octo, Sí, octavo. octavo, y entonces para mí me salía porque tenía un amigo en otra iglesia que me invitó a Nuestra Señora de la Expiación. De la expiación. Sí. Expiación. Expiación. Y entonces él me invitó porque él estaba cantando en el coro gregoriano. ¿Y te gusta cantar? Sí, me gusta, sí. No bien, pero yo puedo cantar más o menos. Y entonces me asistía allá y ¿Y te encontré gustó? la música muy bonita también. Celebraron la misa en latino y a mí me encantaba esta experiencia de la lengua y la música. Y también recordé de las confesiones de San Agustino, de su experiencia era cuando entró en la Basílica de Milán, escuchaba la música y tenía un efecto muy profundo por él. ¿Y en ti pasó algo parecido? Sí, yo no puedo explicarlo, siempre recuerdo el momento exacto que estaba pasando, era increíble. ¿Y en ese momento tus papás sabían que estabas asistiendo a la iglesia católica? Sí, pero ¿qué puedes decir cuando no estás asistiendo en una iglesia y tu hijo está asistiendo a una iglesia solo? No puedes decir nada. No puedes decir nada y al mismo tiempo, pues qué bueno que tan siquiera estés asistiendo a algún lugar, ¿no? Sí. O sea, probablemente para tus papás era una tranquilidad tenerte en algún lugar. Pero bueno, y en todo ese camino, ¿en qué momento tú dijiste, ay, yo podría ser sacerdote? ¿O cómo llegó esa como inquietud a ti? Estaba asistiendo en la iglesia de la mezcla como monaguillo. ¿Y cómo llegaste a ser monaguillo? El párroco me invitó. ¿Pero eras el único niño ahí o cómo fue que...? Pues no eran muchos jóvenes. Pero los otros jóvenes... les llamaste la atención. Sí. Y entonces asistía y aprendí y disfruté mucho de ser monaguillo. Y alguien me decía, ¿has pensado tú de ser un sacerdote? Y decía, no. Y no pensaba. ¿No? ¿Y con ganas de no pensarlo? No mucho, pero no me dejó el pensamiento de esta idea. Y ya se creció. O sea, era algo que tú sentías como que, bueno, ¿es probable? ¿O te Es llamaba posible. la atención? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te llamaba la atención esa pregunta? La misa, para mí, la misa es increíble. Esta idea que, pues, pan y vino pueden ser transformados en el Dios vivo, Dios verdadero. Me atrajo mucho. Y bueno, y en ese momento alguien te lo dijo, pero te dijiste, bueno, no, pero te crecía la inquietud y en qué momento dijiste, puede ser que sí. O sea, ¿cómo fue tu camino en ese discernimiento? De mi conversión a la iglesia católica. ¿Hiciste la primera comunión? ¿O? Sí, tenía que hacer una profesión de la fe, porque era bautizado ya. En otra iglesia. Válida, claro. Sí. Y después de eso, estaba pensando mucho y también me mudé con mi hermana y mi cuñado y estaba viviendo con ellos y empecé a asistir en la parroquia de San Pedro de Pío. Y estaba rezando en la capilla. Señor, estoy muy inseguro, tengo mucha inquietud. Ayúdame, dame una señal. Y entonces una señora en este momento llegó a mí y ella decía, ¿vas a ser un sacerdote? Porque tienes la cara de San Francisco de Asís, porque en ese momento tenía barba. A ver, quítate tú para que te vea la gente. Ahorita no tiene barba. Sí. Pero antes ya. Y pues para mí era una confirmación y hablé con el director de las vocaciones en este momento y así ayudaba en la parroquia con el catecismo y las clases de doctrina por los niños. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? Yo 22, 23 más o menos.
no 22. Y entonces hablé con el director de las vocaciones y pasaba por todo el proceso de entrar al seminario. Y entonces dijeron la facultad del seminario, pues eres muy nuevo, un católico muy nuevo, y entonces espérate por un año. Oh, para mí era horrible, y entonces estaba esperando y esperando y O sea, esperando. era horrible porque te tenían como en la espera de que sí o no. Sí. En ese entonces, ¿tú estabas haciendo, o sea, tenías algún otro tipo plan de emergencia como, ay, me pondré a trabajar, a estudiar, Estaba estudiando durante ese tiempo de la ciencia política, como mi major, sí, mi major. Y yo no sé, no tenía un plan en mi mente porque tenía que pasar el año y a ver qué va a pasar y entonces a decidir. Y en algún momento de todo ese, antes de que tú decidieras, por ejemplo, meterte al seminario, en algún momento por tu cabeza pasó, me voy a casar, o sea, ¿veías como un futuro, más futuro de algún estilo? Sí, en mi mente y tenía novias, pero siempre tenía esta llamada que no te me dejaba. molestó mucho. Sí, señor. Así sí. Sí, entonces entré en el seminario cuando, después de este año, recibí pues tenía entrevistas otra vez y tan nervioso. Claro. Tan nervioso. Y entonces entré en el seminario y tenía las entrevistas y todo, muy solemne en la facultad, sí, en las entrevistas diversas y todo. Y cuando terminé, estaba pensando, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué van a decir ahora? Ok, mandaron la carta de aceptarme el mismo día. ¿En serio? Era como más o menos como formalidad. Ajá. Pero te dijeron a ti en ese momento, ¿sí o te esperaste la carta? ¿Cómo te enteraste tú? ¿Ahí te lo dijeron? No, entré, pues vi la carta. Sí. Entonces, cuando tenía 24 años, el otoño de 11, sí, el año 2011, sí. Y tú, por ejemplo, en todo esto, tus papás, ¿qué sabían? ¿Cómo estaban con respecto a todas estas decisiones? Más o menos somos muy, pues más, nuestra relación despegados. Es más a distancia, sí. ¿Y tus papás supieron que ibas a entrar al seminario? Sí, tenían esta idea y ¿Sabían que era el seminario? O sea, ¿sabían que era para preparación al sacerdocio? Sí, sí. Y no eran contentos, no eran felices, pero ya. ¿Y te dijeron algo? ¿O simplemente dijeron, bueno, pues te respetamos y...? No, porque cuando hablamos de la Iglesia Católica no era una buena conversación. Pues sí, obviamente no. Y bueno, y luego entraste en el seminario y fue así de fácil. Oh, Para después, ti, exacto, al entrar. no, porque, bueno, en el seminario tienen esta mentalidad de formar a alguien, porque es como cuando tienes una pieza de la mármol. De mármol. Sí, mármol. To chip away. Ajá, quieres, pues sí, le picas. Sí, poco a poco, porque hay una estatua muy bonita, adentro. Sí, adentro. Es que dice, que decía. Los artistas dicen eso. Sí, y algunos la encuentran y otros no. Pero sí, para mí era increíble y era un proceso muy largo porque el horario del seminario tiene su estructura de oración de la mañana, de desayuno, de almuerzo, de las clases, las vísperas, la misa, completas, conferencias en el fin de semana y todo. Y entonces hay que acostumbrarse. ¿Y te costó acostumbrarte a eso? ¿Me qué? ¿Te costó? O sea, ¿fue difícil para ti? Oh, muy, muy difícil para mí, sí, porque de casi toda libertad,
Sí. Muchas restricciones y también tenía un curfew. Hay un tiempo que necesitamos regresar. Ajá, sí. Sí, en la noche. Y entonces para mí era muy difícil. De poder hacer lo que tú querías con tu hermana, de ir y venir sin tener que decir a Con nadie. mis Todavía tenías que amigos, tener, sí, ya. tenías que regresar, tenías que avisar, tenías que hacer todo. Y en algún momento durante ese tiempo de preparación, ¿sentiste que tal vez no era tu llamada? Muchas veces sin cuento. Y pues uno de los más difíciles era durante cuando terminé con mi bachelor's. O sea, ¿tú seguiste estudiando fuera o nada más? Sí. Terminé 3 años de colegio en el seminario antes de empezar La teología. licenciatura. Sí. Y entonces después de esos 3 años, pues I met someone. ¿Conociste a alguien? Conocí a una doncella muy bonita cuando estaba cantando karaoke. ¿Ella o tú? Yo, y la invité a cantar conmigo. Tú eras seminarista. Sí. Y pues no decía que era un buen seminarista. Y invité a cantar conmigo y él me decía, solamente si en español. Pues, ella no sabía que yo puedo hablar un poquito en español. Y entonces dije La sorprendiste. Sí. Vamos a cantar Fotografía por Juana Zinelli Furtado. Y entonces salí del seminario, tenía esa relación, no se duró por mucho tiempo. Y estaba pensando otra vez pues Señor, todo de eso. ¿Qué significa todo de eso? Y regresé al seminario después de algunos, pues, 8 meses. Era una sorpresa para mí que el Monseñor Gustavo me invitó a regresar al seminario después de no más que 8 meses. ¿Qué hiciste en esos 8 meses? O sea, ¿fue para ti difícil estar fuera otra vez del seminario? Visité pues sí, porque tienes que deinstitutionalize. Quitarte la institución de encima. Sí. Entonces, este es muy difícil. Y también, después de ser sacerdote, es otra cosa. Para mí era muy difícil y entonces era un crisis de fe para mí y también visité con una comunidad religiosa de discernir más, pero últimamente Dios se me quería aquí. Dios es sano. Sí, Dios, sí. Dios. Él es sabio, Él sabe todo. Él sí manda las hojas, definitivamente. Sí, Y después de que regresaste al seminario, ¿cuántos años más te faltaban para terminar, para ordenarte de sacerdote? 5. 5. Sí. ¿Y tus papás qué decían de todo esto en todo ese tiempo? O sea, por ejemplo, ¿había navidades o años nuevos? No hablaban del tema. Sí. ¿Preferían como evitarlo? Sí, algunas veces vinieron a algunas de mis etapas cuando era instituido como lector o acólito. O sea, durante tu formación en sacerdocio te van instituyendo diferentes ministerios. Sí. Y también es cuando recibí mi... pero algunas veces vinieron y algunas veces no. Y eso era muy doloroso para mí. Claro. Porque era un excuso o algo así. Claro. Muy difícil. Y sí, cuando hice mis promesas de ser candidato para las órdenes seglares, no vinieron. Pero gracias a Dios tenía mis amigos y... ¿Tus hermanos también son más o menos como de la idea de tus papás de, bueno, mejor, como evitamos hablar de esto o...? Pues mis hermanos menores de mí no podían. Mis hermanas, una es tan lejos y la otra tenía sus cosas con su niño. Entonces, ocupada. Sí, claro. Ocupada, sí. Y por ejemplo, ahora, ya cuando ibas, pues, o sea, ahora sí que decidirte, digamos, a tomar todos los votos, a decir, ahora sí estoy seguro, o sea, ¿hubo un tiempo en que dijiste, sí estoy seguro, o también al final es difícil como
saber si Dios quiere eso de ti? Para mí siempre ha sido difícil Mm. y hay que entregarme a la voluntad de Dios. Pues para mí, después de la ordenación sacerdotal y estar en la parroquia, es más fácil para mí. ¿Que estar en el seminario? Sí, el seminario para mí era un tiempo Muy pesado. muy pesado, horrible. Horrible porque es mucha carga o horrible. Mucha carga y tenía mis problemas personales y también tenía problemas con los formadores y el sistema y ¿Y cómo conseguiste llegar hasta el final? O sea, ¿qué es lo que tú crees que hubo en todo eso para decir, pues me quedo porque me quedo? O sea, ¿qué es lo que porque regularmente hay muchachos que pasan todo eso y dicen, pues es que si tengo problemas con los formadores, por más que me guste, yo me voy. O pues, si tengo problemas con el sistema, pues el sistema no me gusta, yo me voy. O sea, qué te dio la fuerza para seguir? las oraciones de la gente de mis apostolados diferentes. Estoy muy convencido de eso. O sea, ¿qué tipo de apostolados hacías en todo ese tiempo? Ok, asistía en muchas parroquias como San José en el centro, San José en el sur, hice mi año pastoral en Santa Juana de Arco y trabajaba con ustedes, con los migrantes, trabajaba con Ministerio de la Tercera Cruz, que hace ministerio con los ex prisioneros para que para sus horas de servicios, como servicio a la comunidad. Y también con Santa Clara, con Príncipe de la Paz. ¿Y todo eso se puede decir, parte de la obligación que tiene todo seminarista o eso mucho tú lo tomaste? Pues cada hombre tiene su propia experiencia, pero eran mis parroquias, sí, San Mateo también. Es tu parroquia. San Mateo. Sí. Pues extrañé terminar mi experiencia como diácono allá, pero... Y bueno, en el momento en que, por ejemplo, tú te ibas a ordenar en mayo, pero por todo esto de la pandemia te lo adelantaron, ¿cuál fue como tu sentimiento con respecto a eso? ¿Fue ahora va a ser más rápido o ahora qué va a pasar? No tenía tiempo adecuado para preparar, porque encontré la fecha de mi oración 6 días antes de mi ordenación. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo fue ese proceso de ordenación? O sea, para ti, o sea, fue ya voy a ser sacerdote, ahora sí es un sí para siempre. O sea, ¿qué es para ti qué fue el ordenarte? O sea, ¿cómo? Pues, ser ordenado es ser un sacerdote para la gente sacerdotal de Dios. Eso es qué significa ser sacerdote. Ser un icono de Cristo para la gente. Y, por ejemplo, ahorita tu familia, ¿qué opina con respecto a que tú seas un sacerdote? O sea, ¿cuál es su sentimiento? ¿Está bien? Respetan que he terminado con todo, que recibí la ordenación. Mis padres asistieron en mi ordenación, gracias a Dios, que recibí mi título. Y ese es para mí, sí, un accomplishment. Sí, alcanzar algo. Sí, y para ellos también, y gracias a Dios, claro. estamos hablando bien, sí. Qué bueno. ¿Y tú qué le dirías, por ejemplo, a todos aquellos jóvenes que, o sea, cómo pueden saber si realmente están llamados a algo? Porque en este caso, pues, el tuyo fue llamado al sacerdocio, pero puede ser un llamado al matrimonio, puede ser un llamado a las diferentes vocaciones. O sea, ¿cómo se puede discernir o cómo se puede dar uno cuenta a qué estás llamado? Pues a estos jóvenes tienen que tomar el riesgo. Nada tiene certidumbre en la vida antes de discernir la llamada. No vas a tener la novia perfecta, el trabajo perfecto y todo. Siempre vas a querer el más, el más, el más. Cuando llegas al el más, vas a querer
más. Y entonces no existe. Tienes que tener el riesgo. Quizás Dios está llamándome a este momento. Quizás necesito probarlo, pero no quiero el más. El más. Pues ese no es la realidad. No, ese es No. un mundo de ideas Ujú. y no existe. Y vaya que lo está diciendo alguien que ha leído, o sea, vamos, que mucha gente dice, ay, pues es que esa es gente, por ejemplo, los artistas, pues son puras ideas, pero la gente estudiosa no dice lo mismo, pero no, o sea, digo, realmente, y tú cómo, o sea, cómo describes la vida sacerdotal? ¿Para ti es buena, mala, aburrida? Pues, Porque mucha gente cree que los sacerdotes se la pasan, pues, bien aburridos, tristes. pues en la historia de la iglesia que hemos visto, artistas, compositores, políticos, guerreros, trabajadores sociales, Médicos. médicos, escritores, poetas. Elige profesores. Es una elección. Sí, es una elección, es tu decisión. Si quieres ser aburrido, que seas aburrido. Puede ser aburrido casado, sacerdote. Sí, absolutamente. Y también algunos de la gente me dicen que es muy solo tu vida. Y sí, algunas veces sí. Y he conocido mucha gente casados, Muy solos también. muy solos también. Esa es la realidad. Decisión también. Ya. ¿Y tú qué le dirías, o sea, por ejemplo, a alguien que tal vez está pensando en la vocación sacerdotal? ¿Cómo puede darse cuenta que sí es llamada de Dios? Ok, la cosa más importante para mí en este consejo, habla con un director espiritual. Ese es esencial, porque puedes conocerte más que otras personas, pero este es una arte y necesitas el perspectivo de otra persona para guiarte. Y también quizás no estás rezando bien o no estás rezando en un modo que pueda ayudarte a recibir, sí. Entonces necesita otro par de ojos. Y eso es muy importante, ¿sí? También tiempo por oración en silencio. Es esencial. Ser incómodo en frente del Santísimo o el tabernáculo con mucha ansiedad y todo, porque Dios va a hablar contigo en este momento. Y ahorita yo creo que es un problema que hay mucho en la sociedad, de que como estamos tan llenos de ruido, o sea, celulares, medios, la gente, es muy difícil realmente sentarte y decir, a ver, Señor, pues, ¿qué quieres, no? Pero, como dices, si no te sientas, pues no vas a oír. O sea, realmente lo que decimos de que el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas, o sea, no te pueden caer las hojas si no las estás esperando, o sea, no puedes irlas a recibir a otro lugar cuando realmente nuestro Señor está esperando que vayamos a escucharlo, ¿verdad? Como decía el cardenal Robert Serra en su libro El poder del silencio, él decía una cosa muy profunda, que Dios es silencio. ¿Y por qué? Antes en el monte Sinai, pues Moisés estaba más que 40 días enfrentado con la presencia de Dios y no habló. Cristo llegó al desierto por 40 días y muchas veces durante su ministerio se retiró a disfrutar el silencio de su Padre. Y esto es muy importante para nosotros porque hemos olvidado desenchufarnos un poco. Porque siempre es también como en la misa. Algunas veces me gusta hacer durante las misas diarias el ofertorio, cuando presento el pan, en silencio. No la consagración, pero hay una opción de hacer el ofertorio en silencio. No más que 2 minutos, alguien me hacía una queja de esto. ¿Por qué? Porque estamos en silencio. Okay. Es difícil para nosotros mantenernos en silencio, porque no estamos acostumbrados a hacer, pues, porque cuando estoy en silencio, estoy con mí mismo. Exactamente. Y algunas veces no estamos cómodos
de estar con nosotros mismos. mismos. Y entonces, este consejo, rezar en silencio, escribir los pensamientos, muy importante también. Escribir, para saber qué es lo que está pasando por tu mente. ¿Sí? También buenos libros espirituales son esenciales también. La imitación de Cristo, la Biblia, claro que sí. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee el Evangelio, es muy fácil. ¿Cómo es Jesús? Pues hay Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, Hasta eso no son tantos, ¿no? sí. Es ¿cómo es Dios? Pues el Evangelio. Sí. A leerlo. A leerlo, a la introducción a la vida devota por San Francisco de Sales. Este es muy importante porque describe la vocación a la santidad por cada cristiano. Este es muy importante. Y pues hay tantos que son muy, muy importantes. ¿Y realmente crees que cuando Dios te llama a algo, Él te va a dar los medios? Él te llamó a ser sacerdote. ¿Tú crees que Él ayudó a que se fuera como abriendo su camino? Sí, absolutamente. Él se va a dar lo que necesitas para hacer el trabajo. O sea, te va a dar las herramientas, no te deja solo. Sí, no, jamás. Por más que cuando ibas a entrar al seminario decías, 8 años y medio, Él fue poniendo... Porque cuando entras en el seminario tienes esta imagen de cómo es el seminario, cómo son los sacerdotes, y hay que dejar esta ilusión. Porque eres un hombre entre hombres. Y sigues en el mundo, o sea, porque sigues entre la familia, sigues entre los amigos, entonces no es como, no va a ser obviamente un camino de rosas. No, pero es un camino en la realidad. Y eso es importante para recordar para toda la gente, especialmente después de todos de esos escándalos que estamos viviendo en la iglesia, siempre en las noticias, como en Chile hemos visto, Australia. En pues todos los países, elige tu país, sí. Uh-huh. Y para nosotros es importante recordar que pues tengo una llamada muy alta y hay que siempre luchar por esto porque no puedo ser un buen ejemplo para la gente de Dios si no, no luche para la santidad. Pero soy humano como los demás y esto es importante. Me voy a confesar mucho. Hay que confesar también. Esto es muy importante si estás decidiendo una vocación, confesar. Reconocernos débiles, reconocer que necesitamos el perdón. Sí, porque nadie puede dar lo que no tiene. Tienes. Ajá. Exactamente. Bueno, yo creo que con esto pues ya vamos cerrando un poquito. Si alguien tuviera alguna duda o te quisiera contactar, ¿dónde te puede encontrar? ¿Alguna dirección de correo? ¿Algo? ¿De mí? Sí. Ok. Vivo aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y la dirección aquí es 1321 El Paso Street, la calle del El Paso, San Antonio, Texas, 78207. Y para los que creen que la vida de un sacerdote es fácil, la verdad es que no es tan fácil. No. Es muy cansada, la verdad es que son muy entregados y la verdad muchas gracias tanto a ti como a todos los sacerdotes porque aunque creemos que ahorita en la pandemia todo el mundo está descansando y sin trabajar, la verdad es que creo que los religiosos mucho más. Ustedes que son los entregados a Dios están trabajando mucho más porque si antes tenían una iglesia llena, ahora tienen muchas casas que visitar. O sea, era más fácil recibirlos aquí que ir a visitarlos, entonces la verdad es que muchas gracias a todos ustedes por su entrega y aparte porque es una vida, así como ahorita nos platicaba, es una vida de horarios, de seguir ciertas, obviamente, reglas, tipo de vida, porque pues nuestro Señor es exigente. Sí, pero paga al 100. ¿Verdad? ¿Paga qué? Paga muy bien. Paga muy bien, sí. Nuestro Señor. Bueno, y por si nos quieren encontrar a nosotros estamos en Lo Mejor Está Por Llegar. Nuestro correo electrónico es, no me lo recuerdo, pero bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Lo Mejor Está Por Llegar.
Muchas gracias, Glenn, gracias por tu tiempo, porque yo sé que estás muy ocupado. Muchas gracias a todos por escucharnos y pues nos vemos a la próxima. Ok, gracias a ti.